Bienvenidos mis queridos amigos a otro video tutorial de TecnoPC Sistemas de Ecuador. Hoy voy a hablar sobre cómo unir varios discos duros en uno solo usando algo similar, un método muy parecido al tema de los RAID. Muchos sabemos, muchos informáticos conocemos que el sistema RAID es muy utilizado en los servidores y que el tipo de RAID aplica según el tipo de necesidad que requiera el servidor, o bueno, que se requieran en la empresa o negocio o el lugar donde se apliquen estos sistemas RAID. Así que hoy no voy a hablar del tema de servidores y no vamos a hacer nada a nivel de hardware ni a nivel de servidor, sino que vamos a enfocarnos un poquito en el tema de un sistema operativo de hogar o sistemas operativos de pequeños negocios que desean ampliar la capacidad de sus discos duros sin tener que estar poniendo más discos duros como que si fuesen discos aislados, es decir, discos separados. Bueno, por lo general solemos tratar los discos duros como dispositivos aislados, como les comenté. Los conectamos en nuestro computador y los usamos como si fuesen volúmenes de almacenamiento distintos. Quizás como máximo que hayamos realizado es particiones en un disco duro, para literalmente dividirlo en varias partes y que funcionen como que si fuesen volúmenes separados. Pero la idea no es separar, la idea es unir. Mientras más particiones tengamos, mientras más discos duros tengamos, podremos aprovecharles de mejor manera utilizando un método que nos va a permitir ampliar la capacidad de nuestros discos duros. Para ello, he preparado mi sistema operativo basado en Windows 7. Bueno, como pueden ver es WinCert Service Pack 1 de 64 bits. En proceso de construcción, por cierto. He preparado el sistema ya con todo lo que necesitamos. Acá en equipo tenemos un disco duro, un solo disco duro, el disco duro principal. Lo que yo siempre sugiero es que si tenemos más de un disco duro, el disco duro de menor capacidad, tratemos de aplicárselo hacia el sistema operativo y aplicaciones básicas. El resto de unidades o discos duros que instalemos en nuestro computador, yo sugiero o bien armar un RAID, crear un sistema de discos dinámico expandido o con la finalidad, más bien dicho, de que puedan almacenar ahí toda la información en general. Si pasase algo en su equipo, no tendrían la necesidad de perder tanto tiempo respaldando de la unidad C toda esa información, sino que todo ya estaría en los otros discos duros. Así que solo tendrían que formatear el C. Pero, ok, en esta máquina tenemos el C. Tiene nuestro sistema operativo y nuestras aplicaciones. Y le hemos puesto ya dos discos duros nuevos, adicionales, para realizar el proceso de expansión. ¿Cómo vamos a aprovecharlos? Vamos a ver de la siguiente forma. Voy a poner acá esto para verlo todo el tiempo y vamos a hacer este experimento. Vamos de inicio, equipo, administrar. Aquí nos vamos al administrador de discos. Si nuestros discos duros son nuevos, es posible que no aparezcan en mi PC o en equipo. Por lo tanto, tenemos que habilitarlos desde el administrador de discos. Así que me voy al administrador de discos y me dice, inicializa un disco duro, bueno, un disco para que el administrador de discos lógicos pueda tener acceso a él. Me ha detectado dos discos duros, el disco 1 y el disco 2. Y me está sugiriendo que utilice el formato MBR para el registro de arranque maestro. Pero como van a ser un sistema, por decirlo de alguna forma, voy a trabajar con discos dinámicos y además mi sistema operativo jamás va a bajar de Windows 7. Posiblemente pase a ser Windows 8, 8.1 o 10. No voy a poner Windows XP. Así que
voy a usar GPT y GPT no funciona en XP. Vamos a ponerle aceptar. Miren, ya se habilitaron. Si vieron que estaban con un símbolo aquí, ¿no?, de desactivado. Ahora, estos dos discos, estas dos unidades, vamos a hacer que sean una sola. Nuevo volumen distribuido. Siguiente. Seleccionamos el disco 2, que es este. Le ponemos agregar. Le doy siguiente. Ahora le vamos a asignar una letra. La unidad E. Siguiente. Vamos a darle un nombre. Pongámosle extendido para que se den cuenta. Extendido. Fíjense en lo siguiente. Mis 3 discos duros son de 60 GB cada uno. ¿De acuerdo? Son 3 unidades. No son 3 particiones. Son 3 discos lógicos, físicos separados. Independientes. El primero es de 60 GB. Los otros 2 también. Pero a estos 2, para aprovechar el tema de almacenamiento, vamos a unirlos. Así que el proceso que acabamos de hacer es para eso. Vamos a darle siguiente y finalizar. La operación elegida convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos. Si los discos se convierten en dinámicos, no podrá iniciar ningún sistema operativo instalado en los volúmenes de los mismos, a excepción del volumen de arranque actual. ¿Está seguro que desea continuar? ¿Y a qué se refiere esto? Simplemente que, si estos son dinámicos, no puedo instalar un sistema operativo en esto. ¿Por qué? Porque durante el formato obviamente va a reconocer 2 discos, tengo que formatear un disco y obviamente se va a eliminar el disco dinámico. Así que, lo que les comentaba, si tienen más de un disco duro, les sugiero muchísimo utilicen el C para el sistema operativo, el disco de menor capacidad para el sistema operativo y los otros discos para hacer lo que estamos haciendo. Así que voy a ponerle sí, porque en estos no va a ir ningún sistema operativo. Ok, se creó un formato RAW y luego pasó a NTFS como acabaron de observar. ¿Y notaron lo que pasó en equipo? Miren, me aparece un solo disco duro de 120 GB. De esta forma, puedo aprovechar varios discos duros, qué sé yo, tengo un disco duro de 500, tengo un disco duro de 4 teras y tengo un disco duro de 2 teras. Y quiero que estos 3 discos duros sean uno solo, ¿para qué? Para tener una sola unidad de almacenamiento de mayor capacidad. Es muy fácil. Hacemos todo este proceso y los 2 discos o los 3 discos adicionales o los 5 discos adicionales que le metamos a nuestro computador podrán ser uno solo de esta forma. Ahora tenemos un disco duro en el cual podremos guardar archivos, crear carpetas y trabajar de forma habitual. Miren, yo selecciono acá en el administrador de discos le pongo a abrir y me va a abrir el disco duro que está en el equipo, el de 120 GB. Miren, si selecciono el otro, le pongo a abrir y me va a detectar el mismo disco duro de 120 GB. Entonces, hemos creado un solo disco duro de estas 2. En el modo RAID, bueno, tendríamos que revisar un poco más sobre este tema, el cual podremos tratar en otro video. Existen otros modos de otros tipos de RAID. El RAID 0, el RAID 1, el RAID 10, el RAID 01 y el RAID 5, si no me equivoco. Cada uno de estos tienen distintas funciones. Y si quieren saber sobre los RAID, yo abajo en la descripción les voy a dejar información para que revisen. Mientras tanto, lo que acabamos de hacer, aunque se aplica también en servidores, este tipo de configuración o tipo de RAID fue utilizado por software, no por hardware. Lo que hicimos en sí es utilizar el RAID 0 por software. Y este es utilizado para doblar el rendimiento en teoría. Y para fusionar todos los discos duros en un solo disco. Para aumentar también la capacidad de almacenamiento, que es el punto principal. Para ello es necesario tener 2 discos duros como mínimo. Nos permite tener un disco duro de mayor capacidad, aprovechando todos los discos duros que tengamos por ahí guardados. Obviamente, les voy a sugerir algo importantísimo. Si vos tienes un disco duro con sectores defectuosos, no lo uses, porque puedes matar tu sistema RAID
tu sistema RAID lógico, por decirlo de alguna forma, ya que si se te daña ese disco, se daña todo el RAID. Así que hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esto. Si se daña uno, podemos recuperar la información del un disco, del otro posiblemente ya no, o posiblemente de forma parcial o total según el tipo de daño, ¿no? Si es que es un daño físico y el disco físicamente murió, hasta ahí llegó tu RAID. Tendrías que recuperar toda la información del un disco que te ha quedado y volver a reconstruir manualmente todo el RAID. En el caso de servidores es un poco distinto el asunto, así que no hay mucho que perder en un servidor. Pero en un sistema hogareño como ese es el único pero. No utilices un disco duro o discos duros en mal estado ni con sectores defectuosos. Te sugiero utilizar únicamente discos duros en perfectas condiciones. Bueno amigos, espero que les haya servido y gustado este pequeño tutorial. Les envío un abrazo. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos y ya sabes, amigos, suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más contenido como este. Un abrazo y hasta otro próximo video.